como decís, ya hace más de un año. Y en muchos, hay un montón de cosas por ahí para decir que quizás la tenemos que ir desglosando. Lo primero que se me viene a la mente es cómo pasamos de naturalizar algo a normalizarlo, ¿no? Empezamos primero a naturalizar algo que es natural, que es la muerte o la posibilidad de morirnos. Digo, para empezar con algo que quizás es lo que a mí más me convoca. Y después empezamos a normalizarlo. Tenemos montones de pacientes o de personas allegadas que conocen a alguien, o nosotros, que han atravesado o conocen a alguien que atravesó la enfermedad y que algunos han terminado con el fallecimiento de la persona. Después, los cambios, hay algo que sucede en general en la pandemia, no sé si esto entra acá, pero la pandemia genera algo que es, primero, que saca un montón de lo que se llama, en nuestro caso, reforzadores positivos. O sea, cuestiones que aumentan nuestra conducta más apetitiva, lo que nos acerca más a ser las personas y a tener la vida que queremos tener. ¿Sí? Tenemos dificultades para acercarnos a personas que queremos, a desarrollar actividades que queremos, a tener los vínculos, a fomentar, a viajar. O sea, cada uno tiene cosas que tuvo que dejar de hacer. Eso es muy importante, porque eso nos da sentido. Y los seres humanos construimos sentido. Y cuando dejamos de tener posibilidades de construir sentido, las cosas se empiezan a complicar y eso nos genera estrés. Por otro lado, tenemos mucha incertidumbre, porque no decidimos nosotros cuándo podemos salir, a dónde, qué hacer, cuándo llega la vacuna, si llega, si no llega. Son todas cosas que vienen, que no dependen de nosotros. Y esto es algo muy importante, pues si querés también podemos adentrarnos en eso. Y lo último que tenemos es una cantidad enorme de estimulación aversiva, que viene dada mucho por los medios de comunicación en este caso, donde circula, es como lo que sucede a veces yo veo con el deporte, y son horas y horas y horas, a lo mejor hubo 2 partidos, o a veces no hay partidos, sin embargo, es como un refrito continuo de potencialidades y de cosas que podrían pasar, y de la pandemia y cómo se viene, y en este lugar, y estaría, que es llenar y llenar, y es todo el tiempo estar revolviendo algo que realmente nos afecta porque es estimulación aversiva, ¿sí? Que no nos hace construir sentido, sino que nos aumenta el miedo. Está bien tener miedo, el miedo es adaptativo hasta un punto. Pasado ese punto, ese miedo impide que yo haga la vida. Ese es el impacto que tuvo sobre mucha gente también. Gente que venía con una vulnerabilidad previa, ¿sí? Con cierto nivel de ansiedad, cierto, vamos a decirlo así, el sistema, dentro del sistema nervioso central, el simpático activado, que justamente esto es lo que nos defiende, lo que nos prepara, ¿sí? Lo que nos hace pelear, atacar, huir, se potenció. Y entonces terminó desarrollando por ahí inhibiciones o algún trastorno que le impiden mucho más, porque o no salen de la casa o no tienen tanto contacto o están todo el tiempo focalizados sobre eso, y por supuesto que su repertorio de acciones y de día se ve claramente reducido. Entonces, en este año fue cambiando, ¿sí? El impacto siempre es más, nosotros no tenemos, digo nosotros, estamos hablando, y aunque nos están escuchando, no tenemos muchos antecedentes. De hecho, hay algunos autores que dicen, lo que hagamos en este momento como humanidad va a ser estudiado en el futuro, ¿sí? De cómo hicieron, mirá, en este año, mirá, hicieron esto, hizo esto, este grupo hizo aquello. Y ahí también hay muchas diferencias. Cada persona, según disposición y aprendizaje previo, ¿sí? Puede disparar para un lado y para el otro. Esto saca o lo mejor o lo peor, ¿sí? Según características, según yo podría decir en algún punto el locus de control que tengamos. Si yo tengo un locus de control externo, o sea que lo externo controla mi conducta, me deja en una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha indefensión, ¿sí? Indefensión quizá aprendida, lo cual me pone a un lugar pasivo donde clínicamente lo que se ve es la queja, ¿sí? Y una posición victimizante o de reproche o de enojo hacia el otro, que el otro es el virus, el sistema, el gobierno, el que sea,
lo cual me imposibilita mucho y donde no puedo hacer nada. Ahora, si yo tengo un locus de control interno donde yo me hago responsable, me hago cargo de lo que quiero y de lo que necesito porque me puedo detener, seguramente la respuesta que voy a dar frente a lo que se me presenta es totalmente diferente. Y donde tengo la diferencia entre una víctima y alguien que puede salir como fortalecido, resiliente, con tantos ejemplos que vemos, porque vemos ejemplos de los dos. Mucha gente sufriendo y padeciendo esto, y mucha otra diciendo, mirá este tipo cómo se reinventó, cómo hizo, estos se conectaron por allá, no sé, las posibilidades que tenemos hoy de estudiar, hice hace poco un curso más, en ningún año hice tanta formación como sumando el año pasado y esta. Porque claro, antes me incluía eso, viajar, suspender días de atención, tomarme tiempos, alejarme de mi familia, y en este caso es tomar es un rato dentro del trabajo. Siempre se habló, bueno, al respecto de las posibilidades de comunicación y que estemos haciendo la nota en este contexto, yo creo que en ese caso podría pensar que la tecnología, como tantas cosas en sí misma, no es ni buena ni mala. Depende el uso que le haga cada uno. Yo puedo estar trabajando más que antes, porque tengo esa posibilidad, lo cual no sé si sería algo muy bueno. Depende siempre de cada persona, ¿no? Porque puede estar más esclavizado, más preso de los dispositivos, de lo que llamamos el exocerebro, que es esto que tengo acá delante mío, que es un teléfono, que hace que esté conectado y produciendo todo el tiempo. Esto ahí, quizá no tendríamos que ir a un terreno, alguna explicación más filosófica o sociológica, ¿no? O psicosociológica. Eso por un lado. Yo creo que los profesionales de la salud a eso nos adecuamos bastante bien. Lo que pasa es algo similar, siento yo, a lo que sucede con las escuelas, ¿sí? Los docentes se pueden acostumbrar bastante bien, pero no es tan fácil entrar en la casa de un paciente, en la intimidad, con la limitación que puede tener un paciente, para conectarse, para comunicarse, ¿sí? O como para llevar a la palabra cuando está acostumbrado a algo. Es cuestión de habituación, ¿sí? Esto es un fenómeno psicológico también, la sensibilización y la habituación. Cuando yo empiezo a producir esa habituación, entonces empieza como a ayornar, a acostumbrar, y empieza a hacer uso de esa tecnología y empieza a ver que puede ser bueno, siempre que uno lo maneje dentro de lo que se llama el sendero del medio, ¿sí? Con ese equilibrio. Ahora bien, respecto a las consultas, yo puedo decir en principio que las consultas aumentaron, o sea, hay muchísima demanda. Quizás también hay mucha demanda por algo que es más crítico. Más crítico digo que necesita como un análisis anterior, que es la visión que tenemos nosotros de, en cierto modo, alguna salida como más individual. Entonces, las consultas se acrecientan en modo a lo psicológico, ¿no? Cuando me parece que tenemos que apuntar, tanto desde la salud como desde la sociedad, a salidas que impliquen algo un poco más colectivo, ¿sí? Que tengan otro impacto sobre mayor cantidad de gente y no sea el cara a cara que a veces nosotros logramos. Se ha trabajado a veces en el hospital con grupos, por supuesto que la pandemia también es algo que eso no lo favorece, pero otras salidas, otras movidas políticas que incluyen alternativas colectivas, me parece que son bien útiles. Respecto de la tasa o el aumento de patología de suicidios, las estadísticas que tengo no son locales, ¿sí? Los locales la tengo como en el aire, solamente en la cabeza, son a nivel mundial, no han aumentado. No han aumentado. En realidad lo que se registró es lo siguiente. En el primer trimestre de la pandemia, o sea, tenemos en cuenta febrero, marzo del año pasado, hasta junio por ahí, hubo un aumento de demanda de trastorno de ansiedad, de trastorno del estado de ánimo. ¿Sí? Las mayores alteraciones fueron alteraciones del sueño, alteración de la conducta alimentaria, depresión, ansiedad, estrés postraumático y violencia intrafamiliar. Eso fue lo que aumentó. ¿Sí? Ahora bien, después de ese primer trimestre, cuando empezó a cambiar y empezó a llegar la primavera, por así decirlo, para nosotros, se aplanó nuevamente la curva y se mantuvo. ¿Sí? No creció. Además, en algunos estados, estoy hablando de Estados Unidos ahora, se esperaba un mayor aumento de suicidios y eso no sucedió. No sucedió. Hay a muchas personas que realmente la pandemia le afectó muy poco también.
como decías, personas que estaban en soledad se siguieron sintiendo del mismo modo. O sea, en realidad, a ver, entre comillas, hasta que casi que se podrían sentir acompañadas, porque era gente que que consultaba y me miraban y me decían, bueno, quizás ahora me entendés un poco más, o quizás ahora siento que me entienden un poco más. Esto de no poder ver, o de que no te vean, o de estar solo, o de no acceder a esto, no poder hacer aquello, ¿no? No estoy diciendo con esto que la pandemia es buena, la pandemia es caca, ¿sí? Se tiene que ir, ¿eh? Esperamos que se vaya. Entonces, primero hubo mayor demanda, después se estabilizó, después se trabajó y me parece que hay cosas para tener en cuenta nosotros desde la salud para ampliar el paradigma y para tener otro tipo de impacto. Yo te dije que eso eran las, las alteraciones más frecuentes. Después hay algunas cosas que tienen que ver con, que son como predictores, o sea, que hacen que uno tenga mayores posibilidades. Se dijo esto siempre, estamos todos en la misma tormenta, pero no estamos todos en el mismo barco. Algunos están en un barco, en un yate, otros están en un, no sé, en un catamarán, y otros están agarrados de un tronco. Entonces, la persona que estaba agarrada de un tronco, ya en el medio de esta tormenta, el impacto que tiene es mucho mayor, ¿sí? Porque eso, a ver, al afectar los vínculos, hoy me dijiste, bueno, ¿a quién afecta más? Bueno, tenés a los enfermos, tenés a los familiares, tenés al personal de salud, tenés a los que tenían enfermedades crónicas previas, ¿sí? Tenés a la población que tiene riesgo. Con todo lo que conlleva, culpa de contagiar, duelos que hay que atravesar, imposibilidades, dificultades laborales, porque la sobrecarga laboral sobre el personal de salud es altísima. De vuelta me voy a educación, ¿sí? De vuelta hay ahí mucha presión, ¿sí? Porque se empezaron como a juntar, obviamente, lo que en principio no veíamos, ¿sí? Acá me permito hablar con mucha libertad, lo que en principio no había, que era enfrentamiento político, porque las primeras imágenes estábamos todos hermanados en el dolor, llegó un momento donde se empezó a romper y empezaron a jugar para un lado y para el otro, ¿sí? De vuelta, me paro acá como profesional de la salud y cómo alguien que es un ciudadano ve cómo se comportan los mayores, y en este caso son los políticos, sí, bueno, pero antes estábamos todo bien y ahora empiezan a ver estas cosas que uno se da cuenta que son, nada, bueno, perdón, no me quiero ir mucho más por ahí, pero me vino a No, mencionarlo en este caso nada más. De mi posición me parece que si hablamos de un cambio de paradigma crítico va por ahí, de ver cómo se ejerce el poder, ¿sí? De utilizarlo porque es necesario para el orden, la organización, y quiero que se entienda bien, acá le quiere decir poder, ¿sí? La distribución, la democratización de ese poder, y no caer en cuestiones que terminan siendo personales, ¿sí? Donde es, qué sé yo, no sé, no me gusta decir, o mejor dicho, me gusta decirlo, pero es muy fuerte, aparecen muchas miserias, son personales y que arrastran después a personas. Y en este caso, vos, Rita, estás ahí, yo acá, y nos pueden llegar de cierto modo, pero al que está agarrado al tronco, en esta tormenta, le llega y le llega de un modo que a veces es definitivo. Bueno, yo trabajo en el hospital. Y a veces los pacientes te miran y me han dicho, vos no me podés entender. ¿Sí? O sea, vos no me podés entender con lo que me pasó. ¿Sí? es que He tenido Lucas, suerte y desgracia a veces de poder ir a ver a alguien a la casa y cuando vos decís, che, ¿sabés qué? Me parece que tienes razón, no lo puedo entender. O sea, un ratito no puedo poner en sus zapatos, pero un ratito. Después yo voy, estoy en mi casa, estoy con mis hijas, estoy con mi señora, estoy divino ahí, y eso es una realidad tan distinta, Rita, y es acá. Hay una encuesta que se hace en 100 países, una encuesta gigante que se hace desde hace años, es la cuenta Gallup, se llama, o Gallup, no sé cómo se dice. Miden la satisfacción de cómo las personas están llevando adelante su vida, ¿sí? Entonces es una escala simple, es una escala de 0 a 10, ¿sí? De no estoy para nada satisfecho a estoy completamente satisfecho. Eso no cambió en el 2020, se mantuvo igual, ¿sí? Se mantuvo en el promedio que es 5,75. Esto para dar algo que es, si bien hay un impacto muy grande,
a veces cuando uno empieza a ver también números más macro, que yo entiendo que los números macros son fríos, por eso vuelvo al ejemplo de lo que estamos acá, pero eso da un panorama. Y déjamelo unir con esto, que es algo que dice Víctor Frankl, ¿sí? El hombre en búsqueda del sentido. Él, una de las primeras cosas que puede ver y de las cuales se asombra es la capacidad que tiene el ser humano, el organismo, para adaptarse a los cambios más extremos. Ellos en el campo de concentración llevaban a estar 9, 10 días, pero sin dormir, literalmente sin dormir. Con apenas una somnolencia, más que comían mal, más que trabajo forzado, más que enfermedades, porque les agarraba una enfermedad que deliraban y cuando dormían les resultaba peor. Entonces, él empezó a ver esto, o sea, nos podemos adaptar a las condiciones más extremas. Al lado de lo que es un campo de concentración, la pandemia no digo que es joda, insisto con que es caca y se tiene que ir, pero el ser humano se adapta y lo hemos visto. Lo hemos visto de ese miedo primero de estar todo cerrado a empezar a interactuar, a hacer, viajar, producir, ¿sí? Hasta el punto que nos empezamos a mover tanto. Eso me había quedado en la pregunta anterior. Y ahora me preguntaste, bueno, como qué hacemos o algo así. Con esto, ¿cómo no? ¿Cómo nos Exacto. cuidamos? Sí, sí, sí. Bien. Primero partiría de lo más concreto, que es todas las medidas que se dan que tienen que ver con no contagiarse. ¿Sí? El lavado de manos, el uso de barbijo, la distancia social, ¿sí? Todo según lo que vaya correspondiendo con las actividades que se van permitiendo y todo lo demás. Consultas con profesionales de salud, médicos, psicólogos, lo que sea, frente a cualquier cuestión inusual que yo tenga. Por ejemplo, hay mucha consulta respecto de los niños, porque a ellos le cambió muchísimo la rutina. Entonces, otra cosa es con los chicos hacer la consulta, pero de un modo general, mantener cierta rutina. Porque ¿a dónde nos vamos cuando no tenemos lo que habitualmente nos ordena? A una especie de anarquía. Nos dormimos a las 3 de la mañana, celular hasta las 5, nos levantamos, no comemos, miramos 20 series en un día. Todo ese tipo de comportamiento que a corto plazo es, bueno, ya está, si nada tiene sentido, empieza a tener consecuencias, porque empiezo a alterar los ritmos naturales de sueño, los tiempos de comida, si el estar juntos, el hacer actividades. Entonces, mantener la rutina también, mantener los vínculos sociales. Cuando hoy estabas hablando se me vino esto. Estamos todo el tiempo preguntándonos los psicólogos cómo es la constitución del yo, pero muchas veces hablamos, o mejor dicho, muy pocas veces hablamos sobre la constitución del nosotros. O sea, ¿cómo nos constituimos como nosotros? Hay un hecho que es conocido, que es de Margaret Mead, que es una antropóloga, que cuando le preguntaron, ¿sí? Ahí me estás asintiendo, el primer gesto de civilización, ella dijo un fémur soldado. Eso implica que hubo alguien que te estuvo cuidando, que te estuvo bancando, hasta que pudiste seguir y después, bueno, ese hombre se habrá muerto de algo. Pero si llegó a soldar es porque necesitamos eso, los seres humanos. Un ser humano solo no es nada. Ahora, un grupo de seres humanos puede ser algo temible. Podemos hacer esto que estamos haciendo acá, que es conquistar el mundo e intentar ir más allá de este planeta. ¿Sí? Con los niños, entonces, mantener rutina y hablar muy claramente. Los chicos son simples. Con lo cual yo tengo que ser simple y claro también con los objetivos. No irme mucho en palabras, pero simple y claro. Hay cosas que no sé y no las sé, hay cosas que sí sé. Por ejemplo, papá y mamá son un lugar seguro y vas a estar acá y vamos a hacer esto y nos vamos a cuidar así y vamos a tener esta posibilidad. Y ahora no vamos a poder, pero sí vamos a poder hacer esto otro, ¿sí? Y nos vamos a cuidar de este modo. Todo lo que papá y mamá le puedan transmitir claro y simple a los hijos, lo usan. Hacer ejercicios, lo que podamos hacer. Hoy día las actividades individuales también enseguida empezaron a estar permitidas, con lo cual, porque se sabe que esto es un regulador del ánimo importantísimo. La última vez que fui a hacer la consulta al médico me dijo, Luca, o te doy sertralina o empecé a hacer actividad física. Digo, bueno, dejá que empiece a hacer actividad física mejor. ¿Sí? Porque es esto, lo produce el cuerpo naturalmente. La higiene del sueño, porque dije una de las primeras cosas que produjo la pandemia es la alteración en el sueño. Entonces respetar. Pero eso es algo que tengo que tener yo activo. Si yo me dejo llevar y voy con la inercia pasiva de lo que me va pasando, me duermo cualquier hora, me duermo mirando televisión, ¿sí? Y eso después repercute, porque todo tiene consecuencias en el cuerpo.
Y lo último, que es una herramienta que por ahí yo suelo como utilizar o dar, tiene que ver con el mindfulness, la meditación, ¿sí? Mindfulness, meditación es poder frenar, poder registrar qué necesito, qué deseo yo en mi cuerpo, freno, lo noto, y después veo qué está bajo mi control y qué no está bajo mi control. Mi hija en un momento me preguntó, estábamos almorzando, cenando, me dice, papi, ¿cómo podemos hacer para que vengan las vacunas? Yo digo, bueno, nosotros con eso no podemos hacer nada, solamente lo podemos decir, podemos hablar, ¿sí? Pero eso no está bajo nuestro control. ¿Sí? Esas son negociaciones que hacen, ¿sí? Los laboratorios, con el gobierno, ¿sí? Nosotros no lo podemos hacer. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos usar el barbijo, cuando vamos a ver a la abuela hacemos esto, cuando salimos hacemos tal cosa. Esto sí podemos hacer. Esto no lo podemos hacer. Entonces, cuando uno se detiene, registra lo que está bajo el control de lo que no, porque esto aumenta el bienestar psicológico. Esto también es una variable que se estudia. Lo que determina el bienestar psicológico no es tener control, es la percepción de control que yo tengo. Entonces, conocer sobre COVID, cuándo me contagio y cuándo no, aumenta la percepción de que tengo el control. Poner el énfasis sobre lo que puedo controlar también, y eso aumenta mi bienestar. Y aceptar que hay cosas que yo no voy a controlar porque no puedo controlar, también, porque si no me voy a ubicar de vuelta en la posición pasiva. Y esa posición de queja, de víctima, que no me hace estar bien, de vuelta. Aumenta mi sistema, la parte más simpática, ¿sí? La parte más de la amígdala, ¿sí? Partes del cerebro muy primitiva, que lo que están es activadas para defendernos y para atacar, para pelear. ¿Y yo cómo hago para generar un vínculo si estoy activado? Que alguien me dice hola y yo digo hola. ¿Viste? ¿Qué te pasa? ¿No? Y esto lo vemos mucho, pues también nos pasa en el hospital. Estamos muy sobrecargados, a veces se dice está muy sensible, estás como muy simpático, aunque es lo opuesto, ¿no? Estás como muy activado simpáticamente, estás muy reactivo y estás preparado para atacar o para huir. Entonces, comer, todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal, el deseo, ¿sí? El deseo de actividades o el deseo sexual. Todo eso queda desactivado, queda en un segundo plano porque uno está preparado para atacar o para huir. Está activado para eso, para defender su vida. ¿Sí? Cosas que habitualmente, cuando uno no puede regularla, porque no puede, se puede ir para buscar otros canales de regulación. Por supuesto que tiene que ver con el uso de sustancias, ¿sí? Con el uso de internet, que es estar todo el tiempo pegado ahí, pasivo, ¿sí? Consumiendo, y con la alimentación, que de vuelta es otra de las cosas que se vio. Dije lo del sueño y lo de trastorno de alimentación. Entonces, estar muy atento ahí. ¿Sí? Algo muy importante que quiero decir, que también está sacado en la investigación, pero así lo recorté y por eso me parece que es importante, que dice así: los seres humanos no somos, mejor dicho, víctimas pasivas del cambio, sino administradores activos de nuestro propio bienestar. Esta es la diferencia. Aumento una cosa o aumento la otra. Aumento un ser pasivo, alguien que no tiene más que padecer lo que está haciendo, y por eso también hay muchas veces que se llama paciente, si se llama cliente, si se llama consultante, ¿no? Porque o soy un agente pasivo de lo que me pasa, o soy un administrador activo, ¿sí? De mi bienestar. Y obviamente me pongo en función. ¿Y qué necesito para eso? Una de las primeras cosas es parar, registrarlo y juntarme con otro. Quien sea, pero juntarme con otro. Se me vienen varias cosas. Una es lo que te dije antes, que me parece lo más importante, al menos para nosotros como trabajadores, ¿sí? De la salud y para los ciudadanos. Lo que es bueno para uno es bueno para todos. Esto es así. Porque siempre es el nosotros, siempre es el colectivo. Si alguien está bien, Rita, si vos estás bien, de algún modo eso me va a repercutir a mí. ¿Sí? Somos parte de lo mismo, con lo cual creo que siempre hay que buscar ese granito de arena que tenemos en todo caso en común. La vida se trata de pasar momentos con gente que uno quiere, ¿sí? Juntarse y participar activamente en los grupos que sean, no necesariamente tienen que ser políticos, aunque sabemos en el fondo nosotros que todo es político, pero todo lo que tenga que ver con el movimiento, la vida es movimiento, con lo cual hacer
actividades, participar de un lado, participar del otro, empezar a buscar lo que llama la humanidad compartida, la vulnerabilidad compartida. Nunca todo el mundo estuvo tan unido en esto, porque más allá de que unos están con mejor situaciones que otras, sabemos de gente con muchísimo poder bueno, que cayó en el COVID, y por más que esté internada en el mejor lugar y en el mejor país, no ha podido tener otro destino, otro fin, que por ahí algún vecino o que lo que nos podría pasar a nosotros mismos. Entonces, esto nos enfrenta con algo que con esta vulnerabilidad, esta humanidad compartida. Heidegger decía, si, como le preguntaron una vez qué hacer para que la gente, nada, pueda vivir mejor. Y él dijo, bueno, tendrían que ir como más seguido al cementerio, a darse una vueltita por ahí. Yo creo que en algún punto le estaba queriendo decir, bueno, esto que nos pasa todos los días a nosotros. Cuando uno se pone en contacto, también en este todo, que es con lo que empecé, que es el tema de la muerte, la finitud, bueno, eso de algún modo te hace preguntas, bueno, ¿cómo estoy viviendo? ¿En qué me estoy deteniendo? ¿En qué uso mi tiempo? ¿Sí? ¿Estoy como si fuese dando vuelta en una rodita como si fuese un hámster? ¿O estoy matando el tiempo, que muchas veces dice, no, hago esto para matar el tiempo? ¿O estoy viviendo mi vida con la intensidad que necesita ser vivida, desde lo social, desde lo espiritual, desde lo físico, de lo deportivo, de lo familiar, desde el lugar donde cada uno lo sea, pero que es lo mejor que podemos hacer por todos? Alguien dice, bueno, lo mejor que puedo hacer por otro ser humano es hacer bien mi trabajo. Bien, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos y es ser bien genuinos, auténticos con lo que hacemos, y hacerlo con la mayor pasión y corazón que podamos. E ir encontrándonos con personas y ir viviendo nuestra vida.